Es tiempo de pensar, de pensar. Muchacho Estudio. Muy bien, este es el estudio del ayuno. Es verdaderamente un estudio muy importante para la vida cristiana en general. Hay referencias muy antiguas sobre el ayuno en la Biblia. En ocasiones se muestra como una actividad de consagración del tiempo y la atención del creyente para fines específicos de oración y de ruego a Dios, fundamentalmente para consuelo y para la búsqueda de crecimiento espiritual. También es practicado para favorecer la restauración de la relación personal con Dios o la relación de su pueblo con Dios. Se asocia a las expresiones de dolor y de vergüenza en ocasiones por haber cometido pecado contra Dios, y está también vinculado con el luto o la pérdida de seres queridos, así como para pedir el favor de Dios en diversas situaciones. La Biblia es muy rica en referencias sobre el ayuno, y a través de ella también se muestra cómo desafortunadamente las prácticas religiosas del ayuno en innumerables ocasiones se han tergiversado o se malinterpretan sus verdaderos propósitos. Y el mismo creyente, al no conocer realmente su sentido espiritual, podría no usar esta valiosa herramienta y confundir a aquellos que lo presencian. Por tal motivo, y siguiendo la dirección del Espíritu Santo, queremos considerar su verdadero uso y su efecto para el cristiano de hoy. El pueblo de Israel, sobre todo en la etapa de los reyes, ahí es donde se ven casos donde el propio rey hace pregonar o proclama que todo el pueblo debe ayunar para unir su sentir a la necesidad que se estaba presentando en ese momento. Y por causa de este ayuno proclamado por un rey y de otras condiciones más, como la oración y la dependencia de Dios, se produce una vida de rectitud y de alabanza al Señor. Dios entonces, por su misericordia, concede victoria al pueblo y lo favorece. Entonces, destaca aquí el ayuno como un factor común que para esas victorias que estos creyentes en su tiempo tuvieron que ejercer en el Señor, y por lo tanto estuvieron seguros de acuerdo a la palabra de Dios que había sido escuchada su oración. En el Nuevo Testamento, Jesús precisamente nos presenta el ayuno como un complemento esencial a la oración. En ciertos casos resalta nuestra necesidad de dar un énfasis total a nuestro espíritu y a nuestra relación con Dios mediante la disminución de la atención de nuestras necesidades físicas. Presta por favor mucha atención a la importancia de practicar lo que el propio Hijo de Dios, Salvador y Rey eterno, nos está enseñando ahora. Verdaderamente el ayuno es una herramienta muy poderosa. Deseamos que este estudio sea para que todos nosotros entendamos su importancia y comencemos a practicar un ayuno bíblico que nos ayude a estrechar nuestros lazos, nuestra relación con Dios. Es tan importante el ayuno que en una ocasión especial de una profunda necesidad espiritual de una persona atormentada incluso por demonios, Cristo dijo lo siguiente, y se lo dijo a sus discípulos que en su momento no pudieron liberar a esta persona. Les dijo, este género no sale a menos que sea con oración y ayuno. Esto es muy importante porque está hablando aquí de una posesión demoníaca y
El ayuno, en este caso presentado por Jesús, es una herramienta esencial para lograr la liberación por parte de Dios de una persona endemoniada. Son pocas las referencias de Jesús al ayuno. Sin embargo, esta es muy clara. Básicamente presenta la posibilidad de un crecimiento y una actividad espiritual basada en el poder de Dios y que además trae consuelo por medio de esta práctica, como puede apreciarse en Lucas 5:35. Repito, Lucas 5:35, cuando habla figurativamente de sí mismo. Me refiero al Señor. Afirma que los discípulos ayunarán cuando Él mismo haya sido quitado del mundo, profetizando de sí mismo acerca de su muerte y también de resucitar e ir a la presencia del Padre. Dice que los discípulos ayunarán en ese momento. El papel del ayuno, entonces, en el consuelo del creyente es básico. Fue un apoyo especial en el consuelo de los primeros cristianos que vieron partir a Cristo mediante su muerte. Así que mientras Cristo volvía de nuevo, el ayuno fue crucial para ellos. Por una parte, tenemos que reconocer que Jesús les dio autoridad a sus discípulos sobre todos los espíritus y para sanar a los enfermos. Eso lo encuentras en Lucas 9:1. Repito, Lucas 9:1. Pero ellos en algunos casos no lograban liberar a algunos poseídos, cuya condición era extrema. Jesús entonces puntualizó, al liberarlos, que solo con oración y ayuno salen esos demonios de las personas. Implica, por lo tanto, que Cristo ayunaba fuertemente, pero también implica que Jesús es Dios, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Este tipo de relatos pueden crisparnos los nervios o pueden espantarnos, porque es algo inusual, aunque puedo decirte que es muy común, más en esta época donde hay demasiado satanismo y demasiadas contraculturas. Me refiero a contraculturas respecto del Evangelio de Cristo, que es el único que puede liberar a las personas. Dios es el único que puede liberar a las personas. Por eso este tipo de relatos nos hacen ver la importancia y la realidad que representa en el mundo espiritual este tipo de práctica, el ayuno, que aunque no lo vemos, o sea, no vemos este mundo espiritual, es tan real como el mundo que percibimos con nuestros sentidos. Y entonces, siendo la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según lo que dice Hebreos 11:1, repito, Hebreos 11:1, Cristo espera de nosotros en este tiempo lo mismo que esperaba de sus discípulos iniciales, que creamos con todo el corazón su palabra, sin dudar nada, para que Él pueda usarnos en un mundo caído. Por lo tanto, practicar el ayuno de acuerdo a sus enseñanzas es sin duda un elemento más para una vida cristiana que esté a la altura de lo que Dios espera de nosotros. La palabra dice así en Marcos 9:29. Repito, Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendita sea la palabra del Señor. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos
que sea tu fuente suprema de sabiduría. Así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Pues bueno, los elementos esenciales a considerar para practicar el ayuno son los que mencionaremos a continuación. En el Antiguo Testamento se citan los elementos esenciales del ayuno que veremos a propósito, ya que el pueblo de Israel, y necesitamos enfocarlo en el tiempo, ya que el pueblo de Israel se equivocó en el enfoque y también en la práctica del ayuno. Así que Dios les aclara lo que Él espera del ayuno de su pueblo para evitar no solo prácticas inadecuadas, sino que las motivaciones de los que ayunan sean las correctas. Notamos aquí, y de esta manera, que es la motivación con la que hacemos las cosas lo que realmente cuenta para el Señor. A partir de ahora, por favor, analiza los motivos por los cuales haces lo que haces, sobre todo tomando en cuenta lo que haces en tu vida cristiana. Eso te ayudará mucho en tu vida como discípulo de verdad. Los elementos esenciales del ayuno son: 1. Desatar las ligaduras de impiedad. 2. Soltar las cargas de opresión. 3. Dejar libres a los quebrantados. Y 4. Romper todo yugo. Así lo dice el Señor en su palabra en Isaías 58:6. Repito, Isaías 58:6. Y esto lo dice en forma de pregunta el Señor. Y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En cierta forma el Señor está diciendo aquí a manera de pregunta, y nos hace ver que estas 4 razones son lo más importante del ayuno. No es precisamente que demudemos nuestros rostros y mostremos que estamos haciendo un sacrificio. No, eso no es. Lo que Dios dice aquí es muy claro, y lo voy a repetir: desatar las ligaduras de impiedad. ¿Tú sabes cuáles son las ligaduras de la maldad, del pecado? Es romper con esas ligaduras, y el ayuno nos va a ayudar a hacerlo. Soltar las cargas de opresión. Se refiere a aquellas personas que tienen sobre sí el peso de su pecado y de la opresión demoníaca por la culpabilidad. Se pueden soltar esas cargas de opresión con el ayuno. También dice que dejar libres a los quebrantados, o sea, aquellos que están rotos, que han sido en sus corazones llevados al grado mínimo, están quebrantados, están desolados, tristes. Podemos dejarlos ir libres mediante el ayuno. Pero cuando digo dejarlos ir libres, es que Dios lo haga, no que nosotros lo hacemos. Pero Dios usa ese medio para hacer su voluntad. Y es una forma de involucrarnos en su obra en la tierra. Y el número 4 era romper todo yugo, porque todo pecado y toda maldad y toda impiedad producen un yugo que esclaviza. Así que nos damos cuenta de que el ayuno es algo muy, muy importante. Así terminamos esta sección con algunas recomendaciones para un cristiano victorioso.
En Isaías 58 del 1 al 5, Isaías 58 del 1 al 5, vemos que se nos hace aprender lo que Dios no admite en la motivación del creyente que ayuna. Veamos. Número 1. Busquemos a Dios siendo nuestras obras injustas. Eso es lo que no quiere el Señor, que busquemos a Dios siendo nuestras obras injustas. Eso está en el verso 2. Que nos apartemos de la palabra de Dios. También está en el verso 2. Que exijamos a Dios atender a la oración por el hecho de que estamos ayunando. Eso está en el verso 3. 4. Que busquemos nuestro propio beneficio o agradar a nuestra carne. Eso está en el verso 3. 5. Que oprimamos a los que dependen de nosotros, fingiendo ser justos, siendo hipócritas. Eso está en el verso 3 también. Número 6. Que hagamos el ayuno para contender con otros o que tengamos pleito con otras personas. Verso 4. Y número 7. Cualquier acto de hipocresía mientras ayunamos. Eso está en el contexto de los versos 1 al 5. Seamos claros. Ser de Cristo nos exige continuamente autoexaminarnos. ¿Aceptas el reto? Mateo 6 del 17 al 18 dice así. Repito, Mateo 6 del 17 al 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Nos dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Demuestra que tienes un buen semblante, que no estás sufriendo. No muestres a los hombres, a las personas, que estás ayunando. Muéstraselo a tu Padre que está en secreto, y tu Padre celestial que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, para finalizar el enfoque práctico, sí es importante que antes de comenzar algún ayuno, número 1, evaluemos nuestra vida. Es muy necesario evaluarnos, autoevaluarnos, escudriñar nuestro propio corazón para ver cómo andamos. Número 2, por obvias razones, si te escudriñas, seguramente encontrarás algo que no está bien y es necesario que pidamos perdón a Dios. Pidamos la oportunidad de ser perdonados. Esa es una ganancia para nosotros en cuanto al ayuno, porque tenemos que estar muy seguros de estar limpios delante de su presencia. Entonces el número 2 es pide perdón a Dios. Tercero, afina tu motivación a su voluntad. O sea, haz que la motivación de tu ayuno sea congruente con la voluntad de Dios. En cuarto lugar, asegúrate de estar en paz con los demás. Es necesario no tener conflictos con otras personas para entrar en un tiempo de ayuno. Número 5 o quinto, si tu estado de salud es óptimo, adelante. Pero si no, toma una consulta con un médico. No entres en un ayuno teniendo deficiencias de salud, por favor. Es muy peligroso. Recuerda que vas a poner tu cuerpo en una necesidad. Así que es necesario, valga la redundancia, valorarse médicamente antes de entrar a un ayuno. Sexto, define tu periodo de ayuno.
Es importante saber cuánto tiempo va a durar tu ayuno para que lo planees con mucha claridad. Y el séptimo punto sería: comienza con pequeños periodos de ayuno. No entres en un ayuno prolongado de manera inmediata. Esto también requiere práctica, requiere preparación. Y número 8, no confundas el ayuno con abstención de gustos o entretenimiento. Eso no tiene nada que ver con el ayuno. Más bien, mientras ayunas, consagra tu ayuno al Señor. Concentra tu atención en Dios y en su palabra. Apártate para tener comunión con Él. Atiende a la voz del Espíritu Santo. No demuestres a los demás que ayunas. No busques agradar a los hombres. Y espera en la gracia de Dios. Después de ayunar, por obvias razones, agradece a Dios por la oportunidad de haber ayunado. Agradece a Dios por lo que Él va a hacer. Y después, come y bebe con precaución y muy poco a poco. No rompas tu ayuno con violencia, rómpelo con suavidad. Dale a tu cuerpo un poco de agua, un poco de alimento suave, de alimento que sea digerible, fácilmente digerible. Por ejemplo, algunas frutas o algunas verduras cocidas. No utilices alimentos pues muy condimentados después de un ayuno, por favor. Y sobre todo, hablando de lo espiritual, pon atención y acción a lo que Dios te revele. Eso va a hacer que tu ayuno sea exitoso y que Dios obre en consecuencia. Recuerda que la voluntad de Dios es lo que seguimos. No es nuestra voluntad la que se va a hacer después de un ayuno, sino la voluntad de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Entonces, según Mateo 6, del 17 al 18, repito, Mateo 6, del 17 al 18, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no demostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos acerca del ayuno, Señor. Anhelamos hacer tu voluntad y entrar en tiempos de crecimiento espiritual contigo. Necesitamos entender que todo esto lo hacemos para honrarte a ti, para agradarte. Y es completamente bíblico, Señor. Tú has hablado de que el ayuno es necesario en ciertas situaciones. Queremos, como tu pueblo, empezar a practicar el ayuno para honrarte primeramente y después para aquellas situaciones que se nos presenten donde comprendamos que es necesario ayunar y orar. Y permítenos tener un tiempo de mucho crecimiento en tu presencia y en tu amor, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y gloria a tu nombre. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.